El tema de equilibrio de cuerpo rígido. Vamos a definir qué es un cuerpo rígido. Es un objeto o sistema de partículas en el que la distancia entre partículas es fija y constante. Pueden someterse a dos tipos de movimiento, traslacional o rotacional. En la clase anterior vimos lo que es un movimiento traslacional, cuando un cuerpo está sometido a dos tensiones o más. Y en este caso nos vamos a dedicar a ver el movimiento rotacional. Si el objeto tiene movimiento rotacional en torno a un eje fijo, en este caso todas las partículas del objeto tienen la misma velocidad angular instantánea y viaja en círculo en torno al eje de rotación. ¿Qué nos quiere decir esto? Para eso vamos a ver en la parte derecha de la pantalla. Tenemos un plano cartesiano. Ahora, si el movimiento que va a hacer este cuerpo rotacional va a favor de las manecillas del reloj, la distancia va a ser negativa. Pero si el movimiento del cuerpo rígido va en contra de las manecillas del reloj, va a ser positiva la distancia. Entonces, eso es lo que nos quiere decir lo que acabamos de leer. Ahora, si se fijan, tenemos una fórmula que nos dice que la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más la masa 3 por la distancia 3, sucesivamente, esto va a dar igual a 0. Ahora tenemos en la siguiente que básicamente es lo mismo que el anterior, solo que a diferencia de la masa, ahora tenemos la fuerza. Si ustedes recuerdan, para encontrar la fuerza solamente dividimos la masa por la gravedad. Entonces, dependiendo de los ejercicios, que puede hacer que nos den en masa o puede hacer que nos den en newton, en este caso, fuerza. Entonces, lo podemos trabajar de las dos maneras, como masa o como fuerza. Tenemos que la fuerza 1 por la distancia 1 más la fuerza 2 por la distancia 2 más la fuerza 3 por la distancia 3 y así sucesivamente dependiendo de cuántos cuerpos rígidos se encuentran en el sistema. Ahora, cuando nosotros multiplicamos la fuerza por la distancia, en este caso, recordemos que la distancia la podemos representar como X, R o como D. Yo por eso aquí tengo esta fórmula que ustedes logran ver, que es una T, que ustedes logran ver ahí. Esa T significa torsión. En este tema nosotros ya comenzamos a ver lo que es torsión. Cuando hablamos de torsión nos estamos refiriendo al movimiento rotacional que puede tener un cuerpo. Entonces tenemos que el momento de torsión va a ser igual a la fuerza por la distancia, que básicamente tendría que ser lo mismo que nosotros tenemos en esta fórmula. Fuerza por distancia sería torsión. Dicho esto, vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ejercicio, vamos a ampliar. Tenemos ahí dos masas que ustedes logran ver. La masa de 25 gramos, la masa de 75 gramos y esta masa que desconocemos. Por lo tanto, nos están pidiendo que encontremos el valor de la masa 3. Eso es lo que nos piden encontrar, el valor de la masa 3. Ahora, ustedes logran ver que esas masas cuelgan de una regla. Esa regla, si ustedes logran ver, observar ahí, esta regla tiene una distancia total de 100 centímetros. Si ustedes se fijan, la masa de 25 gramos se encuentra en el punto 0. La masa de 75 gramos se encuentra en la posición de 20 centímetros. Y la masa 3 se encuentra en una posición de 85 centímetros de la regla. Ahora, ya que tenemos aquí el esquema de nuestro ejercicio, tenemos que tomar nuestro punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es más fácil
porque lo tenemos aquí, se los voy a presentar aquí. Este va a ser nuestro punto de referencia. ¿Por qué? Porque ese va a ser en el punto, en el eje de rotación que va a ser esta vara. ¿Por qué lo decimos así? Porque esto es como una balanza en el cual le ponemos la masa 1 y la masa 2. Entonces, esa barra se va a mover. Entonces, cuando ustedes le agregan la masa de 25 gramos y la masa de 75 gramos, ¿hacia dónde se movería la barra? La barra se movería en esta posición, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros le agregamos a la masa 3, en este caso le agregamos una masa 3 en esta posición, ¿hacia dónde se movería ahora la barra? En este caso, la regla que ustedes ven ahí, ¿hacia dónde se movería cuando ustedes agreguen esa masa 3? Pues se va a mover en esta posición. De esa manera se va a lograr mantener el equilibrio del cuerpo rígido. Para explicarlo de otra manera, cuando estamos en un sube y baja, una persona se sienta en un extremo y la otra persona en el otro extremo. Si nosotros quisiéramos mantener el equilibrio, o sea, el sube y baja esté de forma recta, tendríamos entonces que observar que la masa de las personas que se suban al sube y baja deben de tener la misma masa. Pero hay casos que ustedes pueden observar que en un extremo se sienta una persona que tiene mayor peso que otra y entonces eso dificulta que la persona que es de menor masa logre subir a la persona de mayor masa. Pero realmente sí se puede lograr hacer si el sube y baja pues fuera un poquito más largo. Pero en este caso, basándonos en el ejercicio que ustedes pueden ver ahí, entonces, para nuevamente recordarles o repetirles, esta masa de 25 gramos, cuando se coloque, ¿hacia dónde? Olvidémonos que está la masa 1 y la masa 3. Solamente pensemos en que hay una masa 1. Entonces, cuando nosotros coloquemos esa masa 1, el movimiento que va a ser este. Se va a mover la barra o se va a inclinar la barra hacia la izquierda. Ahora, si agregamos ahora la masa de 75 gramos, ¿hacia dónde se va a mover también? Se va a mover hacia la misma posición que sería esta. ¿Sí? Se inclinaría hacia la izquierda. Ahora, pero cuando le agregamos una tercera masa que desconocemos en 85 centímetros, entonces esa masa debe ser justa o la masa necesaria para que la barra pueda lograr mantenerse en equilibrio, o sea que la barra quede derecha. Entonces en este caso, cuando nosotros le agreguemos la tercera masa, el movimiento de esta barra va a ser hacia favor de las manecillas del reloj. Entonces siempre es importante analizar estos casos porque, como lo dije anteriormente, tenemos que analizar según el plano si es a favor o en contra de las manecillas del reloj, que lo vimos aquí en esta parte, si lo recuerdan. Aquí lo observamos, entonces siempre es importante, ¿verdad?, tomar eso en cuenta. Ahora vamos a resolver el ejercicio que nos piden encontrar la masa 3. Bueno, tomando en cuenta la fórmula que tenemos en la parte superior, donde la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 y así sucesivamente. Bueno, en este caso el ejercicio pues tiene 3 masas. Entonces vamos a poner la fórmula. Vamos a poner la fórmula que la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más la masa 3 por la distancia 3. Esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a sustituir valores. ¿Quién es el valor de la masa 1? 25 gramos. Ahora, ¿cuál es el valor de la distancia de la masa 1 con respecto al punto de referencia?
Entonces tenemos que volver a recordar quién es nuestro punto de referencia. Recuerden que nuestro punto de referencia es justamente los 50 centímetros. Ahora, ¿qué distancia hay desde la masa 1, que es 25, hacia el punto de referencia? Hay una distancia de 50 centímetros, ¿verdad? Porque el punto centro de la barra es 50 y los 25 gramos se encuentran justamente en el punto cero de la barra. Entonces, la distancia va a ser 50 centímetros. Ahora, más la masa 2. La masa 2 es de 75 gramos. Ahora, por la distancia. ¿Qué distancia hay de la masa 2 al punto de referencia? Se fijan, la masa 2 se encuentra en 20 centímetros. De 20 a 50 centímetros, que es el punto de referencia, 50 menos 20, la distancia es 30 centímetros. Ahora, estos tenemos que son positivas. ¿Por qué van a ser positivas? Tenemos que volver a recordar lo que vimos en el plano. Vuelvo a bajar. Sabemos que si el movimiento de la barra, en este caso, el movimiento de estas dos es en contra de las manecillas del reloj. Y como es en contra de las manecillas del reloj, la distancia va a ser positiva. Ustedes ahí lo ven, 50 centímetros está positivo y los 30 centímetros también están positivos. Ahora, esta siguiente, que es la masa 3, el movimiento que hace es a favor de las manecillas del reloj. Sí, no sé si lo logran ver, pero está haciendo el movimiento a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la distancia va a ser negativa para la masa 3. Entonces sería, vamos a colocar negativo de un solo, o lo podemos poner positivo como ustedes lo quieran. Pero bueno, vamos a seguir la regla, más la masa 3. La masa 3 es la que andamos buscando, que es lo que nos pide en el ejercicio. Por la distancia dijimos que iba a ser negativa porque va a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué distancia hay desde el punto de referencia, que son aquí los 50, hasta 80 centímetros? 85, perdón, menos 50, la distancia que tenemos es de 35 centímetros. Por lo tanto, la distancia es de 35 centímetros, que se encuentra, en este caso, la masa 3 del punto de referencia. Ahora, multiplicamos 25 gramos por 50 centímetros. Eso nos va a dar 1250 gramos por centímetro. ¿Sí? No olvidemos las unidades, gramos por centímetro. Ahora, más 75 gramos por 30, eso nos va a dar 2250 gramos por centímetro. Ahora, más la masa 3 por negativo 35 centímetros, y esto recordemos que esto tiene que ser igual a 0. Ahora, podemos sumar los primeros dos valores, 1250 más 2250. Eso lo vamos a sumar. Y la sumatoria de eso da 3500. 3500 gramos por centímetro. Ahora, la masa 3 la voy a pasar al otro lado. Si multiplicamos este positivo con este negativo, nos va a dar negativo. Entonces, en este caso, como nos va a dar negativo masa 3 por la distancia, ahora lo voy a poner positiva porque ya en este caso, pues ya multipliqué los signos. Bueno, ahora, esta masa 3, como está negativa, la voy a pasar al otro lado a ser positiva. Entonces tenemos
3.500 gramos por centímetro va a ser igual a la masa 3, como dije, está negativa, pasa a ser positiva al otro lado, y los 35 centímetros. Ahora, como andamos despejando para la masa 3, los 35 centímetros que están multiplicando a la masa 3 pasarían a dividir 3.500 gramos por centímetro entre los 35 centímetros que están multiplicando, pasarían a dividir al otro lado. Entonces ya despejamos para la masa 3. ¿Qué nos queda? Pues cancelar en este caso, las unidades centímetros. 3.500 gramos por centímetro entre 35 centímetros. Esto nos da un valor de 10 gramos. Entonces significa que ese es el valor de la masa 3 para lograr que la barra logre un equilibrio. ¿Qué se refiere a un equilibrio? Pues que se mantenga derecha, ¿verdad? Que se mantenga la barra derecha. Entonces necesita colocarse una masa de 10 gramos para que logre, ¿verdad?, mantener un equilibrio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Calcular el momento de torsión que actúa sobre la barra AB, considerando que el eje está ubicado en el punto A. Entonces, en otras palabras, nos dice que nuestro eje de rotación para este ejercicio va a estar en el punto A. Aquí va a estar el eje de rotación en el punto A. Bueno, te fijan, tenemos una masa 1, tenemos, una fuerza 1, fuerza 2 y una fuerza 3. Tenemos que analizar si los movimientos de esta fuerza van a ser a favor o en contra de las manecillas del reloj. Ese va a ser nuestro primer paso para este ejercicio. Bueno, analizando la fuerza 1, esta fuerza se realiza hacia arriba. Ustedes lo logran ver, se realiza hacia arriba. ¿Sí? Bueno, ahora, como esta fuerza se realiza hacia arriba, ¿hacia dónde seguiría el movimiento? El movimiento sería en contra de las manecillas del reloj. Ahora, vamos con la fuerza 2, analizando también la fuerza 2 que es de 5 newton. Si la fuerza se realiza hacia arriba, ¿hacia dónde seguiría el movimiento? Seguiría también en contra de las manecillas del reloj. Porque recuerden que es una barra que hace un movimiento circular. Ahora, si analizamos la fuerza 3, ¿hacia dónde sería el movimiento? Si la fuerza 3 es hacia abajo, siguiendo el movimiento, ustedes se darían cuenta que hace un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Entonces, analizando ya nuestro ejercicio, la fuerza 1 y la fuerza 2 se mueven en contra de las manecillas del reloj. Y la fuerza 3 se mueve a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, dijimos en el cuadro anterior, volvemos a recapitular, que si es a favor va a ser negativo. Y si es en contra de las manecillas del reloj va a ser positiva la distancia. Entonces, siempre tenemos que recordar eso. ¿Sí? Si no, lo voy a colocar aquí. Si es en este caso a favor sería negativo. Y si es en contra sería positivo. Ahí. Bueno. Entonces ahora vamos a utilizar que nos piden calcular el momento de torsión. Entonces, el momento de torsión la vamos a encontrar, que dijimos anteriormente la fórmula. Torsión es igual a la fuerza por la distancia. ¿Sí? Pero en este caso, como hay 3 fuerzas, entonces vamos a hacer que la sumatoria de cada una de ellas nos va a dar el momento de torsión. Entonces, en otras palabras, que la sumatoria de la torsión va a ser igual a la torsión 1 más el momento de torsión 2 más el momento de torsión 3. ¿Por qué colocamos 3? Porque hay 3 fuerzas. ¿Sí?
Entonces ya lo vimos anteriormente que torsión es igual a la fuerza por la distancia. Y como tenemos tres fuerzas y por ende vamos a tener tres momentos de torsión. Entonces la sumatoria de esos momentos de torsión nos va a dar el momento total o el momento de torsión total del ejercicio. Vamos ahora a decir que la sumatoria de torsión va a ser igual. ¿A quién va a ser torsión 1? A la fuerza 1 por la distancia 1. Porque recordemos que ya dijimos que torsión es igual a la fuerza por la distancia. Entonces, ahora más la torsión 2 es igual a ¿qué? A la fuerza 2 por la distancia 2. Ahora, recordemos que estas dos van a ser positivas. ¿Por qué van a ser positivas? Porque el movimiento que realizan estas dos es en contra de las manecillas del reloj. Y si es en contra de las manecillas del reloj, va a ser positiva la distancia. Ahora, la tercera, esta que tenemos acá, el movimiento lo hace a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a corregir acá y lo vamos a poner negativo de una sola vez. ¿Por qué? Porque ya lo aclaramos que si el movimiento es a favor de las manecillas del reloj, la distancia va a ser negativa. Entonces, por lo tanto, lo vamos a poner de un solo negativo para no confundirnos. Sería menos torsión 3, sería la fuerza 3 por la distancia 3. Bueno, ahora sustituimos valores. Sustituimos valores en este ejercicio y tenemos que el momento de torsión va a ser igual a la fuerza 1. La fuerza 1 es de 10 newton. Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia desde el punto de referencia hacia la fuerza 1? Ya lo observaron que en este caso la distancia que hay entre la fuerza 1 y el punto A, que es el punto de referencia, en este caso hay una distancia de 3 metros. Ponemos 3 metros. Más la fuerza 2, que es 5 newton, por la distancia que hay de la fuerza 2 hacia el punto A. Es esta distancia, desde el punto de 2 hasta la distancia de A. 3 más 4 más 5. ¿Cuánto es la distancia que hay? Hay una distancia de 12 metros. Desde el punto A hasta el punto donde se aplica la fuerza 2 hay una distancia de 12 metros. Menos la fuerza 3. La fuerza 3 es 8 newton por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que nosotros podemos observar de la fuerza 3 que se aplica hacia el punto A? 3 más 4 son 7. Entonces, donde se aplica la distancia, donde se aplica esta fuerza es de 7 metros. Ahora solamente vamos a operar los resultados. 10 por 3 serían 30, ¿verdad? 30 newton por metro. Ahora más 5 por 12 serían 60 newton por metro. Menos 8 por 7 serían 56 newton por metro. Ahora vamos a sumar y restar y el resultado nos da que el momento de torsión para este ejercicio es de 34 newton por metro. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Hallar el módulo de la fuerza sabiendo que la barra se encuentra en equilibrio. Aquí en este caso siempre tenemos que recordar quién va a ser el punto de referencia. No lo mencionan, pero en este caso dice que la barra está en equilibrio. Nuestro punto de referencia va a ser en este punto. ¿Por qué? Porque en ese punto recuerden que esta barra que tenemos ahí puede hacer que se mueva hacia arriba
o puede hacer que la barra se mueva hacia abajo, ¿verdad? Porque en este caso la barra se mueve. Bueno, en este caso tenemos ahora que analizar si estas fuerzas se mueven a favor o en contra de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a esta 60 newton que ustedes ven ahí, nosotros le vamos a poner que es la fuerza 2. Y esta que nos están pidiendo, que esta va a ser nuestra fuerza 1. La vamos a diferenciar. Lo que nos están pidiendo en el ejercicio, que nosotros encontremos esta fuerza. ¿Cuál es la fuerza que deben aplicársele para que la barra logre estar en equilibrio? Bueno, analicemos primero la fuerza 1. La fuerza 1 se aplica hacia abajo. ¿Hacia dónde va a ser el movimiento que va a aplicar esta fuerza? Esta fuerza va a ser un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Ahora, la fuerza 2, como aplica la fuerza hacia arriba, ¿hacia dónde se va a mover? Se va a mover la barra, ¿verdad? En este caso, pues en contra de las aquí sería en contra de las manecillas del reloj. Aquí, como la barra sube, va a ser hasta esta posición. Entonces se va a mover en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Porque recuerden que lo dije anteriormente, que la barra va a subir o va a bajar. Entonces en este caso, si nosotros aplicamos la fuerza 2 hacia arriba, entonces la barra se movería hacia arriba. Entonces en este caso, su movimiento sería en contra de las manecillas del reloj. Pero la fuerza 1, como la fuerza se aplica hacia abajo, entonces la barra se movería hacia abajo, por lo tanto es un movimiento a favor de las manecillas del reloj. Bueno, ahora vamos a encontrar, o mejor dicho, tenemos torsión. Tenemos la torsión 1. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa la torsión 1? Si ya dijimos que el movimiento de la fuerza 1 va a ser a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la torsión 1 va a ser negativa. Porque recuerden que si es a favor de las manecillas, es negativa. Ahora, la fuerza 2, el movimiento lo hace en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser positiva. Torsión 2. Esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿quién es torsión 1? Torsión 1 es igual a negativo fuerza 1 por la distancia 1 más torsión 2, que es la fuerza 2 por la distancia 2. Esto es igual a 0. Ahora, negativo fuerza 1, la fuerza 1 es la que andamos buscando. En este caso, voy a corregir acá. Fuerza 1 por la distancia 1. ¿Cuánto es la distancia que se aplica desde el eje de rotación hacia la fuerza 1? No sé si logran ver, pero ahí hay una distancia de 3 más 5, serían 8. ¿Sí? Bueno, aquí serían 8, ¿verdad? 8 metros, porque las unidades son metros. Ahora, más la fuerza 2. La fuerza 2 dijimos que era 60 newton por la distancia. ¿Cuánto es la distancia que se aplica de la fuerza 2 hacia el eje de rotación? Solamente 3 metros. Entonces sería por 3 metros. Entonces igual a 0. Bueno, vamos a multiplicar ahora. Negativo F1, aquí no podemos multiplicar, solamente lo voy a copiar. Ahora, 60 por 3, eso nos va a dar 180 más 180 newton por metro, esto es igual a 0. Ahora, como andamos despejando para la fuerza 1 y como está negativa, la voy a pasar al otro lado. Entonces sería que 180 newton por metro va a ser igual
como dije, voy a pasar la fuerza 1 hacia el otro lado a ser positiva, por los 8 metros. Ahora, como andamos despejando para la fuerza 1, ese 8 metros se está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. 180 newton por metro entre 8 metros va a ser igual a la fuerza 1. ¿Se fijan? Cancelamos unidades, en este caso metros, y nos va a quedar el valor de la fuerza. 180 entre 8 nos va a dar que la fuerza es de 22.5 newton, que es la fuerza que habría que aplicar para que la barra se mantenga en equilibrio.